Jóvenes, muy buenos días. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y vamos a continuar con nuestra fisiología. Muy bien. Les había prometido explicarles algo de hipertensión, ¿no es cierto? Muy bien. Hipotensión se ha abierto. Hipertensión se ha cerrado. La hipertensión es más que todo como el sistema circulatorio, especialmente si hablamos del circulatorio arterial. Entonces, nosotros podríamos decir que es un sistema cerrado. Si ustedes se dan cuenta, no tiene más que el desagüe de tal vez la orina y tal vez podríamos decir el desagüe hacia la sangre venosa, pero después no tiene ningún otro desagüe. Entonces, este sistema, nosotros podríamos, como les dijera, podríamos considerarla como un sistema de tubos entrelazados que si no fuera el corazón no tendrían dónde ir a desaguar. Ahora, saben muy bien que las arterias, por su anatomía, tienen la capacidad de contraerse. Saben que está supeditada al simpático y que el simpático tiene la potestad, podríamos decir, de hacer que estos vasos tengan una especie de tono muscular, o sea, están un poco contraídos. No están totalmente relajados, están un poco contraídos. Entonces, cuando por X o Z razón, ojo, la hipertensión algunas veces no tiene origen. Si empezamos a hablar de la hipertensión idiopática, no tiene origen. Pero si ustedes ven libros y hasta en películas, tal vez la presión que más se toma es la que más tiene, podríamos decir, importancia, es la presión baja, la hipotensión, y no así la presión alta, o sea, hipertensión, a no ser que pase por límites muy grandes y produzca, ¿cómo les diría? Accidentes vasculares en diferentes tejidos. Muy bien. Si me ven chorreando la nariz, van a disculpar, pero estoy así desde hace días. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes que con la hipertensión, que también puede tener alguna otra patología. Nosotros no estamos para si hablaríamos de patología vascular, estuviéramos hasta fin de año, pero no es esa nuestro plan. Muy bien. La hipertensión, entonces, se puede considerar ya una hipertensión cuando pasa los 200 milímetros de mercurio, la máxima. La máxima está más que todo correlacionada con el corazón. Y la mínima está correlacionada con los vasos y riñón. Muy bien. Cuando hay problemas en los vasos, como ser la rigidez de las paredes, evita, no podríamos evitar, ya no se produce la contracción ni la dilatación, más tiende a contraerse. Entonces es por eso ya que en la gente de edad avanzada, la rigidez produce ya una presión alta que es más prototipo de esa edad. Pero la idiopática puede aparecer en cualquier edad, más se da en la edad media del hombre, digo, porque más casi la mayor parte se produce en el hombre. Y en realidad, eso es que el hombre tiende mucho más a tener algunas enfermedades y entre ellas está la hipertensión. Se han visto varias, o sea, le han atacado, podríamos decir, muchos orígenes a la hipertensión. Generalmente son problemas de tipo nervioso o algunas veces hormonal. Pero después, normalmente nosotros no tendemos a la hipertensión. Nos mantenemos en límites aceptables, pero a medida que esos vasos van envejeciendo, entonces la presión va aumentando. Ya no tiene la capacidad de hacer esto, si no se queda así. Otra cosa que también se ha visto que la comida, la falta de ejercicio puede llegar a dar a producir una hipertensión, pero como les digo, las posibilidades de tener una hipertensión son, pues, como les diría, son como una aguja en un pajar.
Eso sí, la hipertensión venosa produce manifestaciones, especialmente en el corazón. Se produce un mayor retorno venoso. En el corazón, la hipertensión arterial produce, podríamos decir, un aumento, aunque no desmedido de la contracción y del gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la hipertensión? Todo y nada. Que se puede producir en cualquier vida, en edad de la vida, especialmente después de los 30 años. Se ha visto inclusive algunas veces que es de origen genético, pero yo no le veo eso, honestamente. No le veo. Muy bien. En otras palabras, la hipertensión vendría a ser muy, como les diría, una enfermedad muy común en los pacientes de edad avanzada. Muy bien, yo creo que para hipertensión, que ahí habla un poco más tal vez, pero no le veo yo. No le veo aumentar el tema. También, eso me está olvidando, interviene el riñón. El riñón que va produciendo, aumentando un poco la diuresis, pero casi nada. Pero sí, el riñón viene a ser uno de los órganos que sufre mucho con la hipertensión debido a sus arteriolas aferentes y eferentes del glomero, que se vuelven rígidas. Muy bien, yo creo que con eso es bastante. Entramos a sangre. Muy bien. La sangre, ya saben, es un tejido conectivo, etcétera, 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 etcétera. Lo conocen. Muy bien. Está compuesto de células y agua y productos químicos. Los productos químicos iónicos ya los hemos visto. El agua, que es el plasma, lo hemos visto. Entonces iríamos directamente a ver la batería celular que tiene. Muy bien. Entonces, está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos. Glóbulos rojos serán hematíes o eritrocitas, glóbulos blancos, leucocitos. Muy bien. Empecemos entonces diciendo el origen. El origen es más que todo
vienen de una célula especial que se llama célula madre pluripotencial hemota- hemo- hemota- hematopoyética. Se me está lenguando la traba. Hematopoyética. Muy bien. Esta célula tiene la capacidad que ante diferentes estímulos externos puede convertirse en varios tipos de células, tanto así como eritrocitos como leucocitos. Y leucocitos en sus diferentes tipos. Muy bien. Entonces llega a formar dos líneas. Una vendría a formar la línea roja, que es la de los eritrocitos, y la otra es la línea blanca, que es de los leucocitos. Muy bien. Una metamorfosis hasta llegar a su final. En primer lugar, la célula madre pluripotencial se transforma en una unidad formadoras de colonias esplénicas. Esas colonias esplénicas dan lugar a una formación de blastos, de colonias blastos, que se están transformando nada más. Eso ya les he dicho. Estímulos externos hacen que se vayan formando. Muy bien. Después, unidad formadora de colonias eritro y dan lugar a los eritrocitos. Esa es una línea recta. El problema es que de la unidad de colonias esplénicas va diferenciándose todo gracias a, podríamos decir, estímulos de diferentes sustancias que las vamos a ver. Da lugar a la formación de colonias granulocito, monocito. Y estos dan lugar a los granulocitos que ya conocen y a los monocitos. También da lugar a la colonia formadora de colonias megacariocitos. Y esto dan a los megacariocitos y estos por destrucción a las plaquetas. Muy bien. Una parte o una madre, una parte o una serie de células terminan por salir de la médula ósea donde se está produciendo esto. Y van a habitar los órganos linfoides y llegan a formar las unidades formadoras de o pluripotenciales de células blancas.
Muy bien. De estas células que han salido de la médula ósea, se van formando las células blancas. Se formarán en los órganos linfáticos, linfoides, etcétera, etcétera. Y dan lugar a que se vayan formando tal vez las células más importantes, que son los linfocitos T y los linfocitos P. Esto vamos a ir viéndolos poco a poco cómo se forman y vamos a ver el proceso de clonación de estas células. Muy bien. Entonces, esa sería la formación que en realidad se produce de todas las células. Muy bien. Empecemos con eritrocitos. Mide 7 micras, 1.9 micras de grosor, etcétera, etcétera. Una micra en el centro. La NASA ha visto que es el mayor, digamos, es el contenido más aceptable para el mayor continente. En esta forma puede ingresar gran cantidad de sustancia intracelular. Muy bien. Volumen corpuscular medio 8.5 micras cúbicas. Lo común 5.200.000 más o menos 300 en el hombre, 4.700.000 más o menos 300 en la mujer. Lo principal del eritrocito no es el eritrocito como célula, sino es el eritrocito como portador de una sustancia muy importante que es la hemoglobina, que es una sustancia con la cual, ya saben ustedes, se produce la hematosis. Muy bien. ¿Qué cantidad de hemoglobina? Carga. 34 gramos decilitros de las células. Perdón, 34 gramos, 1 decilitro de células. Es así. Muy bien. Un término medio, más o menos de 15%. Lo normal en el hombre es de 16 y en la mujer es de 14. 1 gramo de hemoglobina puede cargar o combinarse con 1.34 ml de oxígeno. 100 ml de sangre se combinan con 20 mililitros de hemoglobina. Muy bien. Eso lo vamos a ver más en la parte respiratoria. Al menos. Esto es muy importante más que todo para emergencias. Cuando el índice de saturación de oxígeno en la hemoglobina empieza a bajar, quiere decir que el individuo se está yendo al tacho. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que hay un origen, que el origen es una célula y que se van formando todas las diferentes células.
Entonces, tal como les había dicho, hay sustancias especiales, ya sea formadas inclusive por las mismas células, que hacen que vaya variando la célula madre pluripotencial y adquiera estos diferentes aspectos. Estas sustancias se llaman inductores. Entonces, pueden haber inductores de proliferación, de diferenciación y de maduración. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha perdido sangre por una hemorragia, qué sé yo, y está con anemia, y aquí tengo un paciente con una infección de esas buenas, nuestro organismo tratará por medio de estos inductores, que son miles de inductores. En primer lugar, a mi lado derecho, el anémico, proliferar los eritrocitos. O sea, produce la diferenciación más de eritrocitos y hace que madure, o sea, se forme y madure más rápidamente. Mientras que al otro lado no se necesita eritrocitos mucho, se necesita leucocitos. Entonces, irá por ese lado más rápidamente en su formación, etcétera, etcétera. Muy bien. Uno de los inductores más grandes que tiene el organismo se encuentra en el riñón. Se encuentra en el riñón. Se llama eritropoyetina, que es una proteína que el 90% se encuentra en el riñón y el 10% en el hígado. Esta proteína produce una estimulación a las células madres para la producción de glóbulos rojos. Pero, ahí está el pero. No podemos hacer más que esto cuando se produce esta proliferación, más que cuando el organismo lo necesita. Después esta proliferación, lógicamente que es fisiológica, cada 120 días son remozados todos los eritrocitos, etcétera, etcétera. Pero en caso de que se produzca problemas pulmonares, esta eritropoyetina va formando mayor cantidad de eritrocitos hasta tratar de equilibrar el problema. Esto sucede, por ejemplo, en las alturas. La eritropoyetina en las alturas está considerada mucho más alta que en los llanos a nivel del mar. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque tiene que compensar la disminución de la presión parcial del oxígeno a esos niveles altos. Muy bien.
otro estímulo para que se produzca. Otra sustancia estimulante para que se produzca es la vitamina B12. Y el ácido fólico. El ácido fólico da lugar a que este compuesto, los eritrocitos hacen que se formen bien los tejidos. El ácido fólico se da o está ya, ¿cómo les diría? Ya es una norma, está normal que se dé en el embarazo para evitar problemas en el feto, problemas de tipo malformaciones. Pero la vitamina B12 es una vitamina que entra por, eso es un estimulante para su formación y podríamos decir para la formación y maduración de los eritrocitos. El problema es que cuando se produce una disminución de la vitamina B12 se puede producir lo que hemos llamado anemia aplástica. ¿Por qué? Porque es muy difícil que maduren los eritrocitos si la vitamina B12 no tiene el factor intrínseco del estómago para poder ingresar. Ya que este factor intrínseco, que es una proteína, se encuentra en las células parietales y en las glándulas oxíticas del estómago. Lo acompañan para que pueda ser digerido o pueda ser digerida la vitamina. De esta manera, cuando falta este factor intrínseco, no puede absorberse la vitamina B12. Entonces, eso es lo que podríamos decir de la primera parte. Muy bien, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar el día miércoles. Vamos a seguir con... Y a ver si tal vez entramos a leucocitos. Bueno, jóvenes, por hoy hemos terminado nuestra clase. Lean, por favor. Lean. Y no se olvide que el segundo examen es fuerte. Muy bien. Hasta el día miércoles.